Yo he quedado asustado Ujú. de la forma en que se trató a Alejandro Maíz. No puedo entender cómo haya seres humanos que seamos capaces de hacerle eso a otro ser humano. Yo me he declarado agnóstico escéptico. No he sido bendecido con el don de la fe y me sorprendo de que esa gente que le ha hecho lo que le ha hecho Alejandro Mason se atrevan a decir que ellos sí creen en Dios. Yo me pregunto, ¿dónde está Dios cuando esta gente que dice que cree en Dios comete esos grandes pecados contra la humanidad? Prefiero ser ateo y no creyente, porque si para decir que soy creyente tengo que hacer esas cosas contra la humanidad, prefiero ser ateo. Porque si yo fuera creyente, antes de hacer eso, yo renuncio de estos puestos. Es preferible vender en la calle, es preferible la pobreza a cometer esos pecados. Yo no podría. Y he quedado sorprendido de ver la capacidad de maldad que tenemos los seres humanos, la capacidad de maldad que tiene el salvadoreño. Después de ver eso, he quedado sorprendido. Bueno, brother, hoy a las 8 de la noche, tiempo del Salvador, tendrá usted esta entrevista que hice con Marvin Aguilar en tu canal, el show de Nayib Bukele. Este canal, como usted sabe, el único incentivo que tiene es que usted despierte, se cuestione, no se deje lavar el coco por Walter Araujo, Romeo Lemus, Felipe Tyson, Canal 10, ni tampoco por las cuentas troles de Bukele ni sus diputados. Lo importante es que pensemos, que no nos adormezcan. Ahora, los dejo aquí con un programa que hice con Mauricio Funes, referente a quién realmente está detrás de las enfermedades en El Salvador. ¿A quién le conviene tener a nuestra gente enferma? ¿A quién le conviene que los hospitales estén mal? ¿Quiénes se benefician? ¿Qué empresas? Bueno, eso y más es lo que usted verá a continuación. Así que recuerde, lo veo a las 8 de la noche, tiempo de El Salvador, en tu canal de YouTube, el show de Nayib Bukele. Tocaste un punto que yo lo he tocado brevemente en mi canal, referente a la salud entre los pobres, así como también la salud de la gente rica, de la gente adinerada. ¿Le conviene realmente a este gobierno enfermar a la población o no le conviene? Y lo digo porque fíjate que, no sé si te habías enterado, que Bill Gates, por ejemplo, tiene una empresa donde tiene zancudos modificados, que supuestamente los modifica para combatir el dengue. Pues hay unos presidentes con mentalidad débil como Nayib Bukele, Milei, Colombia, que dijeron, sí, vengan, tíranos a nosotros los zancudos. Y empezó el dengue muy fuerte. Luego el presidente Bukele acepta también la idea de Bill Gates y lanzan zancudos en las zonas donde están los pobres. Los más pobres, no en Santa Elena, no donde viven en la falda de volcán los millonarios, no. El gobierno de Bukele fue a lanzarle los zancudos modificados a todas las personas de escasos recursos para enfermarlas. Luego de esto, empecé a ver cómo es que el Ministerio de Salud empezó a decirle a los diputados que por favor dieran dinero para habilitar compras de medicamentos para todo este desenfreno del dengue. Muchas personas fueron a parar a hospitales normales y otros, los que podían, también a hospitales privados. Y ahí me surgió esa idea.
¿realmente este gobierno enferma a la población para vender o beneficiar a un sector farmacéutico del país? ¿O simplemente fue un error de cálculo de Bukele? O sea, ¿qué tanto este gobierno realmente cuida la salud para cuidar a la población o realmente contribuye a enfermar a la población para que estos consuman medicamentos y comprarle a los dueños de las empresas farmacéuticas? ¿Qué opinas de eso? Edades, por ejemplo. Mira, las droguerías más importantes en El Salvador son la Santa Lucía, que es propiedad del grupo Cristiani Burkhardt, pero que en estos momentos ha sido intervenida porque enfrenta un proceso de extinción de dominio. Ok, Alguien la va a tener que comprar, ok. ¿Y a quién menos que más el tiene? Estado se quede con ella. El grupo Saca, Vijosa, de Víctor Saca, que es, yo diría que la segunda más importante, los laboratorios Vijosa, que por cierto, durante el gobierno de Saca tuvieron un considerable ascenso porque el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social comenzaron a comprarle más medicinas a Vijosa y rompieron el monopolio que en los 3 gobiernos anteriores de Arena había tenido la droguería Santa Lucía, que eran los laboratorios, como he dicho, del grupo Cristiani Burkhardt. El otro laboratorio importante es Sinquimia, propiedad de los Bukele, de la familia Bukele, del clan Bukele, fundado por don Armando Bukele. Por cierto, un dato, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es nada más ni nada menos que la que trabajó como gerente comercial primero y luego gerente general por casi 30 años con Sinquimia, con lo cual hay un conflicto de interés. Hoy resulta que la directora del seguro, que es la responsable de la compra y adquisición de medicamentos para los hospitales del Seguro Social, trabajó 30 años con los Bukeles en Sinquimia. Entonces dijéramos que fue empleada de Sinquimia, del grupo del clan Bukele, y ahora es empleada de Bukele como directora del Seguro Social. O sea, para zanjar este tema y lo terminando, es decir, a medida existan más enfermedades en El Salvador, como la tontera esa que hizo el gobierno de Bukele, que se llama The World Mosquito Program, así se llama eso, fue lanzado ahí en Santa Ana, los salvadoreños ya se los voy a mostrar esa parte, a lo mejor tú no lo sabes porque el gobierno lo quiso mantener todo callado, yo porque me di cuenta de esas cosas, porque más o menos mi trabajo también viene por esas situaciones. Entonces, si se enfermara la población de distintas cosas que salieran, se beneficiarían 3 empresas. La de ex de Cristiani, que hoy le pertenece al gobierno de Bukele, la de Saca y la droguerías o farmacéuticas que tiene la familia Bukele. Pues estas 3 se beneficiarían. Tocaste un punto que yo lo he tocado brevemente en mi canal, referente a la salud entre los pobres, así como también la salud de la gente rica, de la gente adinerada. ¿Le conviene realmente a este gobierno enfermar a la población o no le conviene? Y lo digo porque fíjate que, no sé si te habías enterado, que Bill Gates, por ejemplo, tiene una empresa donde tiene zancudos modificados, que supuestamente los modifica para combatir el dengue. Pues hay unos presidentes con mentalidad débil como Nayib Bukele, Milei, Colombia, que dijeron, sí, vengan, tíranos a nosotros los zancudos. Y empezó el dengue muy fuerte. Luego el presidente Bukele acepta también la idea de Bill Gates y lanzan zancudos en las zonas donde están los pobres, los más pobres, no en Santa Elena, no donde viven en la falda de volcán los millonarios, no. El gobierno de Bukele fue a lanzarle los zancudos modificados a todas las personas de escasos recursos para enfermarlas. Luego de esto empecé a ver cómo es que el Ministerio de Salud empezó a decirle a los diputados que por favor dieran dinero para habilitar compras de medicamentos para todo este desenfreno del dengue. Muchas personas fueron a parar a hospitales normales y otros, los que podían, también a hospitales privados. Y ahí me surgió esa idea.
¿realmente este gobierno enferma a la población para vender o beneficiar a un sector farmacéutico del país? ¿O simplemente fue un error de cálculo de Bukele? O sea, ¿qué tanto este gobierno realmente cuida la salud para cuidar a la población o realmente contribuye a enfermar a la población para que estos consuman medicamentos y comprarle a los dueños de las empresas farmacéuticas? ¿Qué opinas de eso? No tengo suficiente evidencia como para afirmar que este gobierno ha estado lanzando, especialmente en las comunidades y barrios pobres del país, zancudos o mosquitos modificados, ¿Tú de no has tal escuchado manera eso? que no lo he escuchado, pero No, ya ha ocurrido en otros países. No me no, resultaría raro. yo sí he hecho Álvaro muchos Colón, programas de esto, por eso te lo Álvaro digo. Colón, Álvaro Colón, ya fallecido, expresidente de Guatemala, a mitad de su gobierno hizo una denuncia muy puntual contra los Estados Unidos, porque habían experimentado medicamentos con comunidades indígenas durante el gobierno del general Ríos Montt, también ya fallecido. Y él hizo esa denuncia y solicitó una indemnización para las comunidades indígenas, para las comunidades pobres de Guatemala, porque se habían utilizado indígenas guatemaltecos como conejillos de indias para hacer pruebas sobre fármacos y de esa manera lograr maximizar sus ganancias. De la misma manera como la industria farmacéutica hace lobby, y no me cabe ninguna duda que está detrás de la proliferación de enfermedades, porque de esa manera hace negocio. Imagínate cuántas cepas van de el COVID. Ahora resulta que aparece un nuevo virus, que es la fiebre del mono, y ya van 2 o 3 cepas. ¿Quiénes son los que fabrican las vacunas para hacerle frente a estas pandemias? Las empresas farmacéuticas gringas, en su mayoría, aunque también hay europeas. Hay suizas, alemanas, inglesas, pero fundamentalmente la industria farmacéutica de los Estados Unidos. No cabe ninguna duda que en la medida en que sacan nuevas cepas y fabrican en laboratorio estas bacterias o estos virus, en esa medida, ellos mismos son los encargados de fabricar las medicinas, especialmente las vacunas, para hacerle frente a estas enfermedades. Y de esa manera, los pedidos se vuelven millonarios. Por ejemplo, para enfrentar la fiebre del mono, que ya va con su segunda cepa, es decir, con su segunda versión, más mortal que la primera y de mayor rápida expansión y contagio que la primera, resulta que África, que es donde está concentrada la fiebre del mono, aunque ya parece ser de que se ha expandido a otros países y han aparecido casos en otros países, incluso acá en América Latina. Acá en Nicaragua, afortunadamente, aún no. Pero hay otros países donde se han aparecido casos de la fiebre del mono. Que resulta que África demanda 10 millones de vacunas para hacerle frente a la pandemia en una primera etapa. Pero las industrias farmacéuticas lo que han ofrecido es una donación de 50,000 vacunas. Claro, no van a donar 10 millones de vacunas porque entonces no ganan. Entonces a mí no me extrañaría que pudiera estar ocurriendo este fenómeno. Ahora, yo no lo puedo asegurar porque no tengo evidencia de eso. Pero el problema de la salud, la crisis de la salud pública en el país, no se limita únicamente a el esparcimiento de mosquitos o zancudos que provocan el dengue para de esa manera comprar vacunas o comprar medicamentos o tratamientos contra el dengue y favorecer a las industrias farmacéuticas que se dedican a eso, a los laboratorios que se dedican a eso. El problema es que hay una crisis de la salud pública porque ha caído considerablemente la calidad de la atención. Si solo este año le quitaron cerca de 80 millones de dólares al presupuesto de salud pública, lo que afectó el primer nivel de atención en hospitales y en unidades de salud, hoy llamados equipos comunitarios de salud familiar. Por eso es que han caído los indicadores de salud, o más bien han incrementado, es decir, han caído las condiciones de salud y han incrementado esos indicadores negativos. Hay un aumento en la tasa de mortalidad materna, hay una
materno-infantil, hay un incremento en la tasa de mortalidad infantil, hay un incremento de las enfermedades prevenibles. Si el dengue prácticamente ya lo habíamos erradicado durante mi gobierno. Nosotros tuvimos apoyo de médicos cubanos, tuvimos varias incursiones de médicos cubanos que nos Mauricio, estaban ayudando a combatir ¿quiénes, el dengue. ¿quiénes tienen farmacéuticas o droguerías en El Salvador que probablemente Bueno, pudiesen comenzando, beneficiarse de bueno, enfermedades, por ejemplo? mira, las droguerías más importantes en El Salvador son la Santa Lucía, que es propiedad del grupo Cristiani Burkhardt, pero que en estos momentos ha sido intervenida porque enfrenta un proceso de extinción de dominio. Ok, Alguien la va a tener que comprar, ok. ¿Y a quién menos que el más tiene? Estado se quede con ella. Eh, el grupo Saca, Vijosa, de Víctor Saca, que es, yo diría que la segunda más importante, los laboratorios Vijosa, que por cierto, durante el gobierno de Saca tuvieron un considerable ascenso porque el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social comenzaron a comprarle más medicinas a Vijosa y rompieron el monopolio que en los 3 gobiernos anteriores de Arena había tenido la droguería Santa Lucía, que eran los laboratorios, como he dicho, del grupo Cristiani Burkhardt. El otro laboratorio importante es Sinquimia, propiedad de los Bukele, de la familia Bukele, del clan Bukele, Ujú. fundado por don Armando Bukele. Por cierto, un dato, la directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social es nada más ni nada menos que la que trabajó como gerente comercial primero y luego gerente general por casi 30 años con Sinquimia, con lo cual hay un conflicto de interés. Hoy resulta que la directora del seguro, que es la responsable de la compra y adquisición de medicamentos para los hospitales del Seguro Social, trabajó 30 años con los Bukeles en Sinquimia. Entonces dijéramos que fue empleada de Sinquimia, del grupo del clan Bukele, y ahora es empleada de Bukele como directora del Seguro Social. O sea, para zanjar este tema y lo terminando, es decir, a medida existan más enfermedades en El Salvador, como la tontera esa que hizo el gobierno de Bukele, que se llama The World Mosquito Program, así se llama eso, fue lanzado ahí en Santa Ana, los salvadoreños ya se los voy a mostrar esa parte, a lo mejor tú no lo sabes porque el gobierno lo quiso mantener todo callado, yo porque me di cuenta de esas cosas, porque más o menos mi trabajo también viene por esas situaciones. Entonces, si se enfermara la población de distintas cosas que salieran, se beneficiarían 3 empresas. La de ex de Cristiani, que hoy le pertenece al gobierno de Bukele, la de Saca y la droguerías o farmacéuticas que tiene la familia Bukele. Pues estas 3 se Hay una más, beneficiarían. hay una más, hay Ajá, dos más, perdón, hay ajá, dos ¿cuál? más. Laboratorio suizo, que son de Víctor Silgi, el suegro del que fue presidente de la ANEP durante mi gobierno y del que fue ministro de Hacienda y secretario técnico de la presidencia durante el gobierno de Tony Saca. Se me han escapado los nombres, pero bueno, ahí está, el Perfecto. laboratorio suizo. En- Y la otra que hace falta mencionar es Laboratorios López, propiedad de Gustavo López, que se suicidó en circunstancias sospechosas. La policía iba a hacer un operativo de captura porque él estaba siendo procesado por un tema relacionado con armas, porque él, además de ser el propietario de Laboratorios López, también era el propietario de una de las empresas más importantes en materia de fabricación y venta de armas y municiones. Y de pronto, por un negocio que tenía con la Fuerza Armada, donde él recibía armas en desuso, ya por la parte de la Fuerza Armada, y hacía una permuta y les entregaba armas nuevas. Pero parece que en ese negocio salían ganando tanto los militares que tenían que ver con la entrega de armas en desuso, que los tenían en sus bodegas, como él, que entregaba armas nuevas, porque al parecer no estaba entregando armas nuevas. ok. Entonces ahí había una ganancia. Entonces se le abrió un expediente, estaba siendo procesado por eso.
Pero el momento en que iba a llegar la policía para capturarlo, en ese momento se oye un disparo y él se pega un balazo en la sien. Perfecto. Entonces, esa parte es donde tenemos que darnos cuenta que a medida que existan enfermedades, hay grupos que se benefician de las enfermedades. Por ejemplo, en los botiquines que daban de COVID regalados, esas compras, ¿a qué farmacéuticas? ¿A quiénes beneficiaban realmente? Y se resume en lo que acabamos de decir. Si se lanzan más mosquitos o suelen suceder más enfermedades, se beneficia el grupo Bukele, el grupo Saca, los laboratorios López, los de Cristiani y estos últimos laboratorios Suiza. Es decir, que hasta de las enfermedades al pueblo, de esto se hace un negocio. Eso es lo que usted, familia, debe de comprender, que es muy probable que las enfermedades, si bien es cierto, pueden surgir por sí solas, pero tampoco nos garantiza que el gobierno nos esté enfermando a través de distintas situaciones, como en el caso de los mosquitos. Así que... Pero quiero agregarte una estrategia adicional que complementa lo que tú estás planteando. Sí. Nosotros impulsamos una reforma de salud que fue diseñada sobre todo por la ministra de Salud, María Isabel Rodríguez. En esa reforma de salud, los componentes esenciales era fortalecer el primer nivel de atención, que implicaba entonces la prevención. A un gobierno le resulta mucho más barato invertir en la prevención que invertir en la curación. La curación es cara. Es más barato prevenir de que los niños se contagien o cualquier otra persona, adolescentes o adultos, se contagien de dengue que atender a una población contagiada y sobre todo si es contagiada en forma masiva. Resulta mucho más barato prevenir que se contagien de el COVID o la fiebre del mono, que está de moda en estos momentos, a tener que atenderlos y tener que invertir en la compra de medicamentos, en tratamientos médicos, en la utilización de unidades de cuidados intensivos. Eso es mucho más caro que prevenir. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno, por lo menos durante sus primeros 5 años? Prácticamente redujo los recursos para la prevención, porque eliminó, especialmente en las zonas rurales del país, cerca de 35 equipos comunitarios de salud familiar, unidades de salud, que su función era llevar la salud o la atención sanitaria a los lugares más recónditos del país, un cantón por allá en el norte de Morazán o en el norte de La Unión, y que además de eso trabajaban en el nivel de prevención. Las unidades de salud, los brigadistas de salud que trabajaban con las unidades de salud, tenían esa labor de prevención. Pues les quitaron presupuesto y cerraron como 35 equipos comunitarios de salud familiar, conocidos antes como unidades de salud. Y lo que te acabo de decir, a inicios de año le quitaron como 80 millones de dólares al Ministerio de Salud, no han dado ninguna justificación de por qué lo hicieron, y de esa manera afectaron el nivel primario de atención, que es fundamentalmente salud preventiva, y afectaron también el equipamiento de medicamentos en los hospitales públicos. Perfecto. Entonces, esa es otra forma también de favorecer los intereses de la industria farmacéutica, porque la industria farmacéutica no elabora medicamentos para prevenir el contagio de una enfermedad, elabora fundamentalmente medicamentos para combatir la enfermedad una vez el paciente ha sido contagiado. Muy bien. A todo esto pueden haber técnicas de contagio también, así que ese café que Nayib anda regalando gratis, tenga cuidado, no vaya a ser que tenga el virus de la foca. Que yo aplaudo como foca, que yo aplaudo como foca, que yo aplaudo como foca, que yo aplaudo como foca. ¿Verdad, Mauricio? Así que ten cuidado si de repente alguien llega al presi y te invita a un café, no lo vayas a tomar, si no ahí vas a andar aplaudiendo también. De todas maneras, ese café no lo está exportando acá y por lo tanto yo no lo puedo tomar. Pero si te lo llevan, así que ten cuidado que el virus de la foca se anduvo regando aquí. Nosotros somos la inyección que está curando a estas personas, también la estamos rehabilitando. Mauricio, hay una de las cosas que me llama la atención también referente a él.